Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El nuevo film de Engin Akyurek ha conquistado corazones en España y Estados Unidos, pero hay algo que ha generado mucho más revuelo. Los fans están convencidos de que la historia refleja lo que vivió con Tuba Büyüküstün. Todo comenzó con el estreno de la película en el Festival de Cine de San Sebastián, donde Engin fue ovacionado por su actuación profunda y emocional. Lo que nadie esperaba era que el propio actor, durante la rueda de prensa, dijera una frase que encendió las alarmas: a veces, los personajes nos ayudan a sanar heridas que no supimos cerrar en la vida real. Las miradas se cruzaron. Los rumores explotaron y el nombre de Tuba comenzó a circular en todos los titulares. La película, que ya ganó premios en Los Ángeles, Madrid y Buenos Aires, cuenta la historia de un hombre que vuelve a encontrar el amor con una mujer que marcó su pasado, pero a quien perdió por una decisión que no pudo cambiar a tiempo. Y lo más impactante es que la protagonista femenina, interpretada por una actriz de rasgos muy similares a Tuba, tiene la misma profesión que ella tuvo en una de las telenovelas más famosas que compartió con Engin. Los paralelismos son imposibles de ignorar. En una escena clave, el personaje de Engin le entrega a la protagonista una carta escrita a mano, donde dice: no te busqué porque tenía miedo de que no quisieras verme. Pero nunca dejaste de estar en mi corazón. Esta frase fue replicada miles de veces en redes sociales, y muchos aseguran que es una declaración indirecta a Tuba. No puedo confirmar ni negar que hay inspiración personal en este proyecto. Pero sí puedo decir que es la historia más honesta que he contado, dijo Engin en una entrevista en la Alfombra Roja de Nueva York. Los reporteros no tardaron en preguntar directamente si la historia tiene relación con Tuba, pero Engin solo sonrió y dijo: algunas emociones no necesitan explicación. Por su parte, Tuba Büyüküstün no ha hecho declaraciones públicas sobre el film, pero una fuente cercana reveló que ella ya lo vio en privado y que salió de la función con los ojos visiblemente emocionados. Ella no dijo una palabra, pero su mirada lo decía todo, comentó la fuente a un programa de espectáculos. En redes sociales, los fans han iniciado una campaña con el hashtag #que vuelvan Engin y Tuba, compartiendo escenas de la película junto a imágenes antiguas de la pareja en sus épocas de grabación. Comentarios como: esta historia es su historia y solo alguien que amó de verdad puede escribir algo tan profundo, se repiten en miles de publicaciones. Uno de los momentos más comentados ocurre al final del film, cuando el protagonista, al borde de un viaje sin retorno, recibe una carta de la mujer que siempre amó. En ella, se lee: tarde o temprano, los corazones que están destinados a encontrarse, lo harán. Las lágrimas del personaje de Engin en esa escena no parecen actuadas, según la crítica especializada. Escena ha sido descrita como una confesión emocional disfrazada de actuación por varios expertos en cine emocional. Y no solo lo dicen los críticos, los espectadores también salieron de las salas profundamente conmovidos, algunos incluso aseguraron haber llorado durante esa última secuencia. Las comparaciones con su historia con Tuba han ido creciendo día a día. Un detalle que también levantó sospechas fue el nombre del personaje femenino en la película, Lara. Ese nombre no tiene relación aparente con el guión original que Engin trabajaba hace años, pero curiosamente es el mismo nombre que Tuba usó como seudónimo en una antigua sesión fotográfica para una revista europea. ¿Coincidencia? Los fans no lo creen así. Además, durante una entrevista en Madrid, Engin fue nuevamente consultado sobre si la película había sido escrita pensando en alguien en especial. Su respuesta fue breve pero contundente: hay personas que te habitan incluso cuando ya no están contigo. Eso es todo lo que diré. Esa frase, convertida ya en tendencia en X,
Twitter, avivó aún más la ilusión de un reencuentro entre él y Tuba. Las redes se inundaron de ediciones hechas por fanáticos, en las que mezclan diálogos de la película con escenas reales de Cara para Ask, el famoso drama que los unió por primera vez en pantalla. Muchos usuarios expresan que nunca han visto tanta química como la que existía entre Engin y Tuba, y aseguran que esa conexión sigue viva, aunque ahora se manifieste a través del arte. Un detalle no menor, uno de los productores del film reveló sin querer, durante una entrevista con un medio argentino, que Engin fue muy específico con el casting. Quería una actriz que transmitiera paz solo con la mirada. Dijo que era vital para contar esta historia de manera auténtica. Cuando vimos a la actriz que elegimos, él simplemente dijo, es ella. Nunca lo vi tan seguro de una decisión. Mientras tanto, Tuba ha estado compartiendo en sus redes frases cargadas de nostalgia. Una de ellas decía, algunas historias no terminan, simplemente cambian de forma. Aunque no mencionó a nadie en particular, sus seguidores no tardaron en vincular esa frase con el revuelo generado por la película. Incluso los amigos cercanos de ambos actores han sido abordados por periodistas. Un estilista que trabajó con Tuba recientemente comentó, ella ha estado más callada de lo habitual, pero cuando se mencionó el nombre de Engin, simplemente sonrió y desvió la mirada. No hace falta decir más. Por si fuera poco, un video viral mostró a Engin viendo su propia película durante una función especial. En la escena final, cuando el personaje masculino rompe en llanto tras leer la carta, las cámaras captaron al verdadero Engin con los ojos vidriosos. Esa reacción, para muchos, fue la confirmación definitiva de que la ficción y la realidad estaban más entrelazadas de lo que él mismo admitía. Los fans no se rinden. Cada día hay más peticiones para que ambos vuelvan a compartir pantalla, e incluso se habla de un nuevo proyecto que podría reunirlos, esta vez en una producción internacional. Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad está generando una expectativa enorme en medios de Turquía, España y América Latina. Si alguna vez se reencuentran, que sea en una historia que haga justicia a lo que han vivido, dentro y fuera de cámara, escribió una fanática en redes. Ese comentario fue replicado miles de veces y resume perfectamente lo que millones de seguidores esperan, que el amor que alguna vez brilló entre Engin y Tuba encuentre, quizás, una segunda oportunidad. Ya sea en la ficción o en la vida real. ¿Volverán a estar juntos en la vida real? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y dejar su like si les gustó el video.